Buenas, ¿qué tal? Vamos a seguir con la presentación del tema 1. Vamos a empezar con el bloque 3, que son los pactos de Nueva York. Si no habéis visto, nos quedamos la última vez con todo lo que viene a ser el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nos quedamos justo aquí, empezando los pactos de Nueva York. Así que vamos con ello. Vamos a ver, importante, los pactos de Nueva York o pactos internacionales de derechos humanos, porque os lo podéis encontrar en los exámenes tanto preguntados como Pacto de Nueva York o Internacionales de Derechos Humanos, para que no os pille desprevenidos, porque normalmente los temarios siempre son Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Entonces ya después te ponen, según los Pactos de Nueva York, ya te quedas diciendo esto qué es. Es lo mismo, ¿vale? Son dos tratados que fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Y se les denominó el primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y segundo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí al lado hemos puesto las siglas, son literalmente la primera letra de cada una de las palabras. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el PIDICIPI, y el segundo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el PIDESICI. Entonces tú te aprendes el pidícipi y todo lo que dice, y el pidésici y todo lo que dice, y cuando te lo preguntan en un examen como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tú sabes que es el pidésici. Pues ya está, ya sabes de qué habla. Por lo menos a mí se me hace más fácil. Estos dos fueron ratificados por España el 13 de abril de 1977. Los presentes pactos, tanto uno como el otro, entrarán en vigor transcurridos 3 meses a partir de la fecha en que haya sido depositado el 35º, número 35, instrumento de ratificación o adhesión. Estos se encuentran divididos en 3 generaciones, asignándose cada una de ellas a los grandes valores proclamados por la Revolución Francesa, que son cuáles: libertad, primera generación; igualdad, segunda generación; y fraternidad, tercera generación. Pero nosotros estudiamos dos, de primera generación y segunda. La unión de estos dos pactos, con sus protocolos correspondientes y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprende la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Los dos pactos, los pactos de Nueva York, más la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué es? La Carta Internacional de los Derechos Humanos. El pacto, cuyos textos en chino, ruso, español, francés e inglés son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. ¿Qué más? Enmiendas. Enmiendas a cualquiera de los dos pactos, ¿vale? ¿Quién las propone? Las puede proponer todo Estado parte. Cuando un Estado parte propone una enmienda, el secretario general preguntará a cada uno de los Estados partes si desean que se convoque una conferencia para hablar de esta enmienda. Si un tercio vota a favor, se convocará bajo los auspicios de la ONU. Bajo los auspicios significa con la ayuda o con la intervención de la ONU. Si se adopta por la mayoría de los presentes y votantes, o sea, de los que vayan a esta conferencia, la mayoría dice que sí, se somete a la aprobación de la Asamblea General. Y esta enmienda entrará en vigor si la Asamblea General la acepta por mayoría de 2/3. Entonces, importante, un tercio vota a favor, se convoca la conferencia. De esta conferencia la mayoría dice que sí, pasa a la Asamblea. Y si la Asamblea vota por mayoría de 2/3, se aprueba. Son 3, un tercio mayoría y 2/3. Facilito. Vale, pues vamos a empezar ahora. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es muy rápido, ¿vale? Porque es como la Carta Social Europea o esas cosas que ya hemos dicho antes, que hay que leérselo. Este y el otro, los dos pactos hay que leérselo, pero yo he intentado aquí resumir un poquito, lo más importante, bueno, más o menos para que sepamos de lo que habla y encaminándolo. El mismo nombre lo dice. ¿De qué es el pacto?
Derechos económicos, sociales y culturales. Pues todo lo que tenga que ver economía, personas. Pues ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir por aquí. Comprende el preámbulo 5 partes divididas en 31 artículos. Y estos, el pidésici, son los derechos de segunda generación, vinculados con el principio de igualdad. Libertad primera, igualdad segunda. ¿Cuáles son los de igualdad? Pues los económicos, sociales y culturales. Ahora, tengo aquí apuntado de qué habla más o menos, de así cosas más importantes o que más llaman la atención. Los pueblos tendrán libre determinación, estará prohibido privar a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, todas las personas tienen derecho a trabajar, con condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, con remuneración sin distinciones y días festivos pagados, descanso suficiente. Tenemos derecho a sindicarnos, a afiliarnos a un sindicato, a crearlos, a hacer huelga. Se le dará una protección especial a las madres antes y después del parto. Después habla de la enseñanza, la cual la enseñanza primaria deberá ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Y la secundaria será generalizada y accesible a todos. Importante, aquí hay una fecha que la he visto preguntar alguna vez. Dentro de la enseñanza, aquí en el PIDESICI, dice que los planes de enseñanza, que sea la primaria obligatoria, gratuita y tal, pues tienen 2 años los estados que acepten este pacto para presentar un plan de acción sobre la enseñanza obligatoria y gratuita. 2 años, ¿vale? Desde que se firma. Ok. Segundo y último. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el PIDICIPI, comprende un preámbulo, 6 partes, las cuales están divididas en 53 artículos. Estos derechos son los de primera generación, los cuales están vinculados con el principio de libertad. Libertad, igualdad. Pues esto, primera, libertad. ¿Qué es importante de aquí? La cuarta parte. La cuarta parte, de las 6, la cuarta, es el Comité de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Muchas veces preguntan cosas y tú ves, Comité de Derechos Humanos, no hay ningún título o ningún apartado que sea el Comité de Derechos Humanos. Está aquí, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto lo preguntan mucho, ¿vale? Así que tened cuidado. Empezamos. Parte cuarta del PIDICIPI. El comité está compuesto por 18 miembros. Estos serán elegidos en votación secreta por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelegibles las veces que quieran. Cada estado podrá proponer hasta 2 personas. Estas 2 personas deberán ser nacionales del estado que las propone. La misma persona podrá ser propuesta más de una vez. La elección inicial tiene que ser a más tardar 6 meses después de la entrada en vigor. O sea, antes de los 6 meses desde que entra en vigor el pacto, ya tiene que haber una primera elección. Ahora, las elecciones periódicas, o cada 4 años. 4 meses antes de la elección, el secretario general de la ONU invitará por escrito a todos los estados partes que presenten sus candidatos en el término de 3 meses. O sea, 4 meses antes les pide que presenten en un máximo de 3 meses. O sea, tiene que haber un mes entre que ya han presentado todos los estados la candidatura hasta que se convocan las elecciones. Ahora veremos por qué. El secretario general preparará una lista de candidatos y la comunicará a más tardar un mes antes de la fecha de cada elección. Aquí lo tenéis. 4 meses antes les pide, por favor, que les presente a sus candidatos. Tienen 3 meses de plazo para hacerlo. Entonces, 4 menos 3, 1. Pues este es el mes. Porque tiene un mes para reunirlos a todos, hacer una lista y mandarlo a todos los estados para después hacer una votación. Para esta votación o esta elección se constituirá quórum, que lo formará 2/3 de los estados parte de este pacto. Quedarán elegidos miembros del comité los estados que obtengan mayor número de votos y mayoría absoluta. Entonces es necesario
sí o sí que obtenga mayoría absoluta. Si obtiene mayor número de votos, pero no tiene mayoría absoluta, no puede ser miembro. Esto importantísimo, no podrá comprender más de un miembro con la misma nacionalidad y deberá seguir una distribución geográfica equitativa. No puede haber más de una persona con la misma nacionalidad en el comité. Importante, esto cae, ¿eh? Esto es pregunta de examen también. El comité elegirá su mesa por un periodo de 2 años, la mitad que duran los mandatos, y establecerá su propio reglamento en el cual se dispone que 12 miembros constituirán quórum y que las decisiones se tomarán por la mayoría de votos de los miembros presentes. Todo Estado parte se compromete a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos de este pacto, cuando en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor del presente pacto, y cada vez que el comité lo solicite. El comité presentará a la Asamblea General, por conducto del ECOSOC, un informe anual sobre sus actividades, todos los años, ¿vale? ¿A quién? A la Asamblea, a través del ECOSOC. Y hasta aquí estaría los pactos de Nueva York. Ya pasaríamos al siguiente bloque, la tortura, que es el cuarto y último. Nos quedaría la tortura y la Corte Penal Internacional. Ya os digo que ya lo peor lo hemos pasado sin duda. Por lo menos para mí la primera parte, el primer bloque es muchísimo más pesado, más largo. Así que nada, vamos a cortar aquí. Siguiente vídeo, bloque 4, tortura. Bueno, como siempre, espero que os haya gustado. Y cualquier cosa que decir, ya sabéis, sin problema, ¿vale? Venga, nos vemos en el bloque 4.